Bueno, quisiera partir comentándoles que damos inicio en esta clase a una nueva unidad, un nuevo tema, y que se traduce principalmente en una actividad de aprendizaje que se llama AVE Pro. El AVE Pro es una actividad de aprendizaje en el cual ustedes tienen como principal objetivo elaborar un proyecto basado obviamente en un objetivo en específico que vamos a comentar durante el desarrollo de la clase y que va a constar de varias etapas. Hoy día vamos a hablar de las dos primeras etapas, la etapa número 1 obviamente y la etapa número 2, en qué consiste cada una de ellas, y dentro de todas las etapas que están planificadas, ustedes van a tener que hacer luego de la etapa 2, una presentación de avance de proyecto. Luego de esa etapa de presentación de avance de proyecto van a tener el tiempo necesario para trabajar en la elaboración y en el escrito del proyecto. Y finalmente vamos a terminar con una coevaluación, es decir, van a ustedes evaluar el trabajo que realizaron los compañeros del equipo y con una autoevaluación en donde ustedes van a evaluar su aporte al trabajo en el desarrollo del equipo. ¿Ya? Por tanto, es una etapa de mayor importancia el trabajo en equipo. Ustedes van a tener que trabajar con sus compañeros, por lo tanto van a tener que ocupar todos los canales de comunicación que tengan para poder desarrollar de mejor manera este trabajo de acuerdo a esta modalidad y a estos tiempos en los que estamos viviendo. ¿Ya? Así que voy a proceder a explicar de qué se trata, cuál es el objetivo y de ahí desarrollamos lo de la primera etapa, que es principalmente, la generación de los equipos de trabajo. Entonces, denme un segundito, por favor, para poder proyectar. Bien, entonces, vamos a presentar, entonces las dos primeras etapas de esta cuarta, ahí me equivoqué, es la tercera, ¿no? De esta tercera evaluación, ¿ya? Que va a consistir en un AVE Pro. La primera etapa es la clase de hoy día, ¿ya? En la que debemos generar los grupos de trabajo y debemos presentar en qué consiste este proyecto el cual ustedes tienen que elaborar. Debo adelantarles que aquí entramos a, a un análisis dentro de la asignatura en un contexto real y en un contexto, podríamos decirlo, imaginario. Porque debemos suponer, ustedes deben plantearse para la elaboración de un proyecto como un equipo de ingenieros que va a tener una misión, ¿sí? Que van a tener que cumplir un objetivo basado en una situación real. Situación real que ustedes van a contextualizar de acuerdo a la investigación que ustedes realicen, ¿ya? De acuerdo a la búsqueda de información que ustedes realicen. Entonces la idea es que ustedes se posicionen como futuros ingenieros y que puedan elaborar este proyecto en función de lo real y un supuesto, ¿ya? Que hagan la mezcla de las dos cosas para poder ejecutarlo y llevarlo a cabo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para generar los equipos, los grupos de trabajo? Entiendo
que son muchos compañeros los que hay, pero lamentablemente ahora en esta clase hay 6 compañeros que están conectados, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para que se generen los equipos de trabajo? Acá en el tablón principal de Teams, donde tenemos la asignatura, donde ustedes pueden ver todas las clases que hemos tenido, acá arribita hay una viñeta que se llama archivos, ¿ya? Y en archivos ustedes tienen que ingresar y debería aparecer una carpeta, ahí apareció, que se llama proyecto y que hace referencia a la, eh, a la evaluación número 3 que nosotros vamos a realizar. Y en esta carpeta ustedes hacen clic y van a encontrar un documento Word donde dice equipos de trabajo proyecto, que yo lo generé hace poco rato. Ustedes hacen clic ahí y van a poder editar este documento, y lo que quiero es que escriban en este documento los integrantes del equipo de trabajo, ¿ya? Se me olvidó colocar acá que son máximo 4 integrantes por equipo. Y en esta ocasión voy a dejar que ustedes escojan a sus compañeros, ¿ya? Ustedes deben escoger su equipo de trabajo. Por lo tanto, ¿cuándo tiene que estar listo esto? Antes del próximo viernes, ¿ya? Tienen hasta el próximo viernes para generar los equipos de trabajo. Deben ponerse en contacto con los compañeros que conozcan. Si no conocen a nadie, averigüen quiénes están acá para que puedan generar sus equipos de trabajo, ¿ya? En ese contexto, yo quiero mostrarles un poco los compañeros que están presentes acá en la asignatura para que ustedes puedan tener una idea de quiénes son los integrantes, ¿ya? Y así puedan comunicarse con ellos y generar los equipos de trabajo. Entonces voy a mostrarles los nombres para que ustedes puedan ir identificando con quiénes pueden generar estos equipos. Está Esteban Cañulaf como integrante, Andrés Toro, Ángela Toro, Rocío Arévalo, Bastián Pito, Camila Poblete, Carlos Muñoz, Catalina Valencia, Cristian Córdoba, Cristian Vargas, Cristian Ormazábal, Cristian Cáceres, Christopher Muñoz, Daniel Peñalosa, Diego Silva, Jorge Aguilar, Merino, Chiara, Laisley Panginao, Lorenzo Utreras, Maite Liquitay. Luego seguimos con, ese soy yo, Marcela Vázquez, Martín Gajardo, Matías Riveros, Nicolás Medina, Osvaldo Cuello, Patricio Osorio, Tomás Gutiérrez, Víctor Castro y finalmente Víctor Riquelme. Esos son los integrantes de la asignatura, ¿ya? Tienen que seleccionar a 4 compañeros y generar el equipo. Y aquí en Teams deben ir a este documento que les coloqué y escribir equipo 1 y colocar los integrantes, el equipo 2, colocar los integrantes, el equipo 3, ingresar los integrantes, 4 y así sucesivamente, ¿ya? Entonces aquí donde aparece equipo 1, ustedes se posicionan y escriben los nombres de los miembros del equipo 2 también, equipo 3 también, equipo 4 también, y bueno, si hay más equipos, colocan equipo 5, equipo 6 y ahí van ingresando el número del equipo al cual van a tener. Hasta acá,
¿Tienen alguna pregunta con respecto a la generación de los equipos? No, profe. Ya. Ok, eso es lo primero. Entonces, de aquí al viernes tienen que estar listos los equipos, ¿ya? Si ahí hay un compañero ya en el chat que está preguntando quiénes quieren participar, si el viernes no están listos los equipos, los los voy a asignar de manera aleatoria, ¿ya? En esta primera instancia le estoy dando la posibilidad que ustedes generen los equipos y como necesito que me lo informen, lo tienen que escribir acá en este documento en Word que está cargado en los archivos de Teams. Voy a salir de acá para nuevamente mostrarles cómo ingresar. Ustedes en la asignatura, aquí arriba dice archivos, hay una carpeta, me voy a salir completamente, voy a ir a las publicaciones, al tablón principal. Entonces aquí arribita dice archivos, ahí está la carpeta de proyecto, ustedes hacen clic ahí y aparece el documento. Luego hacen clic sobre el documento y van a poder acceder al Word y lo van a poder editar y escribir los nombres del equipo de trabajo, ¿ya? Es importante también que, que vayan pensando cuando generen el equipo de trabajo que tiene que haber un director del equipo de trabajo. ¿Ya? Tiene que haber un director de proyecto que va a ser un compañero que va a asumir ese rol. ¿Ya? Así que lo vayan pensando porque es importante. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo que ustedes tienen que elaborar en función del proyecto que les voy a solicitar? Esta nota es la tercera y vale el 30% de la evaluación de la asignatura. ¿Ya? La tercera nota está ponderada al 30%. Entonces, ¿qué es lo que tienen que elaborar como proyecto? La minería en general, y aquí vamos a hablar de minería o una metalúrgica, ¿ya? Pueden plantearse en los dos casos, dependiendo del área en el que estén, ¿ya? Voy a hablar en general de minería, pero ustedes también, los estudiantes de metalurgia, lo pueden llevar a una planta de metalurgia, ¿ya? Bueno, ya sea en una planta minera o en una planta de metalurgia, existen sistemas eléctricos. Obviamente nosotros estamos en fundamentos de electricidad, ¿cierto? Existen sistemas eléctricos. Existe cableado, existen enchufes, existen luminaria, existen conexiones para maquinaria de alto voltaje, existen los transformadores, existen los generadores, etc. Entonces, en función de ese contexto en que en la minería, en una planta minera y en una planta metalúrgica, hay una red eléctrica que en primera instancia, cuando la mina se genera, cuando la planta minera se planifica, se hace un proyecto de instalación de electricidad, o en una planta metalúrgica, si se va a elaborar en primera instancia, también hay una red de electricidad que se tiene que instalar y que se hace un proyecto de instalación de esa red. También está después de eso que la planta funcione y esté todo instalado, existe la mantención de la red eléctrica. Entonces, ¿cuál es el objetivo del proyecto que ustedes tienen que elaborar? Tienen que crear, planificar y tienen que ver la evaluación de un proyecto que plantee la instalación o la mantención de los sistemas eléctricos de una planta minera o una planta de metalurgia. Considerando dentro de ese proyecto un apartado muy importante que es el riesgo eléctrico que se tiene, ya sea en esta planta minera o en esta planta metalúrgica. La idea es que principalmente aborden la pequeña y la mediana minería, porque la gran minería son proyectos gigantescos que tienen una inversión gigantesca y que ellos tienen una manera distinta de trabajar que la pequeña minería y la mediana minera.
Entonces, ¿qué es lo primero? Lo primero es que ustedes tienen que buscar dentro de lo que ustedes conozcan ya a esta altura de formación académica, una mina real y que cumpla con la característica de ser pequeña o mediana, no grande, ¿ok? Pequeña o mediana. ¿Cómo van a impactar ustedes con su proyecto? Y aquí es donde viene el supuesto. ¿Cómo ustedes van a impactar con este proyecto a esa pequeña minera real o a esa mediana minera real o a esa pequeñita planta metalúrgica o a esa mediana planta metalúrgica? ¿Ya? Entonces, lo primero, tienen que escoger una mina real o una planta metalúrgica real. ¿Ya? Y a esa planta minera o a esa mina, que puede ser a rajo abierto, puede ser subterránea, o la planta metalúrgica, lo que quieran intervenir, que es real, ustedes le van a generar un proyecto que permita, o por un lado, instalar un sistema eléctrico, o por otro lado, mantener los sistemas eléctricos y mejorarlos en función de lo que ustedes van a aprender ahora. ¿Ya? No son las dos, no es la instalación y la mantención, es una o la otra. O se basan en la instalación de un sistema eléctrico en una minera o en una planta metalúrgica, o basan su proyecto en la mantención y a lo mejor mejoramiento de los sistemas eléctricos de una pequeña minera o una planta metalúrgica. Hasta ahí, ¿se entiende? Sí, profe, se entiende. Ya, perfecto. Entonces, ese es el objetivo. ¿Ya? El objetivo es eso. Entonces, en términos un poquito más sencillos, es elaborar un proyecto que permita o instalar una red eléctrica en función de las características que tenga la mina o la planta metalúrgica, o por otro lado, elaborar un proyecto que permita la mantención y o mejora de los sistemas eléctricos que va a usar la mina o la planta metalúrgica. Y en cualquiera de los dos casos, ya sea en la instalación o en la mantención, deben incorporar como un capítulo cuál es el riesgo y cómo van a controlar ese riesgo eléctrico de acuerdo al proyecto que ustedes van a elaborar. Ustedes deben saber que en cualquiera de los dos casos, o en la minera o en la metalurgia, hay riesgos y la seguridad es muy importante. Y uno de los riesgos que se debe considerar dentro de la minera es el riesgo que hay asociado al uso de la electricidad. Y para ello hay normas. Y aquí hay normas para todo. Por lo tanto, teniendo claro el objetivo, ¿cuál es la segunda etapa que ustedes tienen que comenzar desde hoy a ejecutar? Que es en la semana del 7 al 11 de junio. Deben buscar información respecto de la normativa que hay de acuerdo a la instalación y mantención de los sistemas eléctricos de una mina, y también qué es lo que tiene el Sarnagiomín para establecer cómo controlar y prever el riesgo eléctrico potencial que haya en una pequeña y o mediana minería o en una pequeña y o mediana planta metalúrgica. Eso es lo primero que tienen que empezar a hacer desde ahora. Desde que se cierra la clase tienen que empezar a buscar información. ¿Qué significa buscar información? Significa meterse al Sarnagiomín, significa meterse a la ley de proyectos eléctricos, significa googlear proyectos eléctricos en minería o cómo generar un proyecto de instalación eléctrica en la minera o en la metalurgia, etcétera, porque se van a encontrar con un mundo a lo mejor hasta ahora desconocido. Y se van a dar cuenta que detrás de el cableado de los enchufes del generador, del transformador, de una conexión trifásica o monofásica, hay una normativa legal que sostiene el cómo se tiene que trabajar en la minería o en una planta metalúrgica respecto de la electricidad. Y eso es lo primero que tienen que buscar. Porque el proyecto que ustedes van a elaborar tiene que ser un proyecto que cumpla con la normativa real, en una minera real. Pero ustedes se van a poner como ingenieros que van a generar este proyecto
y este supuesto está en este contexto real de la normativa y de esta minera o planta metalúrgica que ustedes seleccionen. Yo no conozco mucho más allá del funcionamiento de una planta metalúrgica, me declaro muy ignorante del tema. Yo no sé si utilizarán alguna maquinaria o si hay alguien que está estudiando aquí metalúrgica en específico, si me puede aportar. Si utilizan grandes conexiones eléctricas, si hay alguna maquinaria que funcione en términos eléctricos. En la minería hay mucha maquinaria eléctrica. No sé si en metalurgia, si hay alguien de acá estudiando metalurgia que me pueda aportar. Profe, ¿Sí? yo estudio minería, pero igual algo hemos visto de metalurgia y el consumo eléctrico es altísimo porque hay que mantener funcionando la planta 24/7, casi 300 días del año, o sea, 360 días del año. Entonces, es muy alto que hay molinos, hay chancadores y todo funciona en base a la electricidad ahí. De Perfecto. hecho, es como la parte que más consume electricidad de la mina. Ah, ok. Bien, gracias. Bueno, eso yo no lo tenía en mis registros. Eh, por tanto, con mucha mayor razón, con mucho mayor razón este proyecto ustedes lo pueden evocar a eso. Ahora bien, si se van por el camino de generar un proyecto de la instalación eléctrica, esto lo deben mirar desde la globalidad, ¿ya? No de lo específico, porque nosotros no somos ingenieros eléctricos. O sea, nosotros no vamos a ir en detalle a, a los elementos más técnicos de lo que se necesita. Pero sí podemos mirar una instalación eléctrica desde lo global. ¿A qué me refiero con eso? Supongan lo siguiente. De acuerdo a la normativa, vamos a suponer, porque por eso es lo importante, vamos a suponer que tenemos una planta, una mina subterránea, ¿ok? Una mina subterránea pequeña y que ese es el contexto. Entonces nosotros esta mina, que no tiene mucha tecnología, etcétera, vamos a generar un proyecto de instalación. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a pensar? Ok, si es una mina subterránea, eh, creo yo, y aquí ustedes, bueno, van a ser los técnicos y se manejan mal la información, eh, debe haber algo que nos permita tener electricidad para a lo mejor hacer funcionar alguna maquinaria de tipo eléctrica o iluminar el hoyo, el agujero, no sé cómo le llamarán, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que necesitan? Primero necesitan pensar en de dónde van a sacar la electricidad. Entonces ustedes tienen que averiguar en la minera de dónde se saca la energía. ¿Se saca de la red eléctrica nacional, como lo vimos al principio? Entonces vamos a colocar desde la red de alta tensión un transformador y ese transformador va a reducir el voltaje para colocar unos postes a lo largo de la mina y esos postes que vienen de obviamente la torre de alta tensión lo vamos a conectar y eso nos va a permitir electrificar la minera. O por otro lado vamos a utilizar, porque eso hacerlo a lo mejor es muy caro, es mejor invertir en un generador. Entonces vamos a tener un generador. Ok, ya vamos a sacar, y ahí escogemos de uno de los dos lados de donde vamos a sacar la electricidad. Y eso es parte del proyecto. Bueno, si optamos por uno o el otro, luego tenemos que pensar qué maquinaria funciona en términos de electricidad. Ok, ya necesito tal maquinaria y este generador de esas características me va a permitir. Y no solo usar la maquinaria, sino que también las luces. ¿Sí? Entonces voy a decir, desde aquí voy a tener tanto riesgo. ¿Sí, perdón? ¿Alguien quiere decir algo? Lo escucho. No, se fue. No, profe, siga nomás, siga. Le pregunto cuando termine. Ok. Y bueno, entonces maquinaria, luces, etcétera. Y este generador, ¿dónde lo vamos a ubicar? ¿Qué es lo que tiene que tener el generador respecto de la normativa? ¿Es llegar a instalar un generador nomás y colocarlo en un pedazo de tierra y dejarlo al aire libre? ¿O necesita, de acuerdo a la normativa, si es que llega alguien a fiscalizar la mina, tener un cierto resguardo? El cableado que voy a tirar para colocar a lo mejor un foco aquí al interior de la mina o colocar
un enchufe o un alargador para que se pueda conectar una maquinaria y perforar, a lo mejor si es eléctrica, entre comillas, porque a lo mejor puede ser de otra índole, no lo sé. ¿Ok? Entonces, esto significa mirar la mina global. Hablar un poco de qué es lo que pasa si yo utilizo un generador, si lo voy a utilizar para maquinaria y para luces, APP cuánto cableado se va a utilizar, cuántos focos, qué tipo de foco, etcétera. Eso es mirar la mina desde el punto de vista general. Si es que ustedes quieren generar un proyecto de instalación eléctrica. Ahora, si quieren hacer un proyecto de mantención, que aquí estaría, entre comillas, el ingeniero en mantención, pero nos vamos a poner en ese caso, si yo quiero generar un proyecto de mantención eléctrica, debo ver cómo la mina está funcionando desde la realidad eléctricamente. ¿Sí? ¿Qué es lo que cuenta? Su conexión es desde la torre de alta tensión o desde un generador, si cuenta con los resguardos de la normativa, si el generador está bien instalado, si el transformador está bien instalado, si los cableados están por donde corresponden. ¿Y cómo voy a generar esa mantención? Ustedes deberían ahí pensarlo desde lo global, insisto, no desde lo técnico, porque obviamente ustedes no son ingenieros ni eléctricos ni ingenieros en mantención, pero sí son ingenieros en mina, y que en ese contexto, o ingenieros metalúrgica, en ese contexto, este proyecto les va a permitir para mantener una generalidad de esta parte, que es la parte eléctrica que hay en una mina o lo que hay en una planta metalúrgica. Espero me hayan entendido el objetivo. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda ahora? ¿Todo clarito? Bien, Está todo bien, entonces, profe. genial. Entonces, como etapa 2, y esta semana lo tienen que hacer, esta etapa 2, tienen que buscar información respecto a la normativa. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice la norma? ¿Qué es lo que dice la ley? Se van a sorprender porque hay una ley muy potente detrás de esto, ¿ya? Que permita a ustedes reconocer qué es lo que necesitan saber respecto a eso. Bueno, para aportar a esta etapa, el día viernes yo les voy a comentar de algunos conceptos importantes que deben manejar respecto a esta normativa. Ya vamos a hablar de los elementos más generales como para complementar, y así ustedes puedan también tener ahí una mirada más objetiva de qué es lo que estamos pidiendo en esta etapa. Así que eso es lo que se viene, eso es lo que tienen que hacer. Bien, así que por tanto, lo primero, y ojalá lo hagan hoy día, es generar los equipos de trabajo, ir a archivos, ir a la carpeta de proyectos, ¿cierto? Seleccionar ahí el documento y colocar el equipo de trabajo. Tienen que ustedes escogerlo, máximo 4 integrantes por equipo, ¿ya? Y luego comenzar con todo el equipo en completo, comenzar a a realizar la búsqueda de la información solicitada hoy día. Ya aquí hay un equipo, el equipo 3, que está conformado por Martín y Camila, y Diego y Catalina. ¿Sí? Ahí hay un equipo, el equipo número 3. Muy bien, ya se está generando. Genial. Espero que los demás también vayan ahí inscribiendo su equipo. Bien, ¿alguna duda, inquietud con respecto a este proyecto que van a tener que elaborar? Por mi parte no, profe. Ok. Gracias, Jorge. Bien, para los que no estuvieron conectados, entonces los invito a que puedan ponerse en contacto con sus compañeros. Yo no sé si en el ambiente de aprendizaje a ustedes cuando ingresan a la asignatura les da la opción de ver los participantes. Ojalá que sí. Y así se puedan ir conectando con sus compañeros. Si no, el viernes ya yo voy a completar los grupos que falten con los estudiantes que aún no tengan equipo de trabajo. Así que eso lo terminamos el viernes, y el viernes vemos los grandes lineamientos de esta segunda etapa que tienen que ver con la búsqueda de información de la normativa eléctrica, ya sea para una mantención adecuada o para una instalación de una red eléctrica, ya sea en la pequeña o mediana minería o en una planta metalúrgica. Bien, esas son las tareas que les dejo.
Que tengan una excelente semana y nos juntamos nuevamente el día viernes. Chao. Nos vemos, profe, estén bien. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao. Chao, profe.